Bueno, como les mencionaba, que parte de esta clase pues tiene relación con la clase que se vio el día de ayer referente al procesamiento de líquido cefalorraquídeo, pero con algunas particularidades de esta bacteria en particular, pues que no se utilizan pues los medios habituales que les mencionó el día de ayer, porque no es como un procesamiento rutinario de laboratorio, en así decirlo, con tanta frecuencia para hacer el aislamiento de esta bacteria de leptospira, del líquido cefalorraquídeo, como si los otros agentes pues que se les mencionó. Igual pues verán que el procesamiento de las muestras es un poco diferente también para otras marchas de identificación, como el procesamiento del hemocultivo, que ya lo vimos, el urocultivo, que no lo hemos visto, pero que lo vamos a ver más adelante. Igual el procesamiento es totalmente diferente por las características de este tipo de agente, que no es un agente tan fácil de aislar, necesita medios sumamente complejos, y que también en nuestro medio, en El Salvador, como en muchas partes de Latinoamérica, el diagnóstico también se basa más que todo en el procesamiento de la muestra, pero más del ámbito inmunológico, y pues también veremos pinceladas de ello, cómo es que por lo menos en nuestro país pues se realiza ese diagnóstico de laboratorio a través de pruebas más que todo inmunológicas. Bueno, los objetivos, ustedes los tienen ahí en su manual. Los tienen en su manual. Vamos a ver un poquito referente a la historia de esta enfermedad. Algunos tal vez ya se han familiarizado con los términos en microbiología. Creo que en esa parte en microbiología lo ven junto con el género Treponema, ¿verdad? Pero en este caso, pues lo vamos a ver este agente desde un ámbito solitario, ¿verdad? No con otros agentes. Entonces, el primero que hizo eh, en describir el cuadro clínico más de la leptospirosis, ¿verdad? Fue este señor, este médico alemán, Adolfo Weil, en 1886, ¿verdad? Y fue el primero en describir el cuadro clínico, es decir, la enfermedad como tal, ¿verdad? La forma grave, la forma ictérica de esta patología, pues recibe el nombre de este médico, ¿verdad? Que lo conocemos como enfermedad de Weil o síndrome de Weil. Entonces, como les digo, la enfermedad más grave o complicada, pues gracias a los aportes que hizo este médico, pues la enfermedad recibe este nombre. Cabe mencionar que cuando hizo estas descripciones, este doctor Adolfo Weil, pues no, como les diría, no supo aislar el patógeno, no sabía correlacionarlo con un agente etiológico en particular, no sabía que era causado por un tipo de bacteria, sino más que todo lo que hizo él fue describir los cuadros clínicos que él estaba observando, y que eran totalmente diferentes a los que se daba a la fiebre amarilla, porque mucho tiempo se pensaba de que esta enfermedad de la leptospirosis era como una variante de la fiebre amarilla, pero con este señor, con las descripciones que hizo, pues se vio que no era así, que era una entidad clínica totalmente diferente. Pero ya a principios del siglo XX, en 1907, este médico Stimson, pues ya él sí fue el primero en aislar una leptospira de un paciente humano. Y más que aislar, fue que a través de tinciones especiales, como vamos a ver más adelante, tinciones a base de plata, fue que él pudo evidenciar la presencia de espiroquetas en tejido postmortem. Entonces, ya con estas descripciones de Stimson, pues ya se pudo correlacionar que este
esta enfermedad de leptospirosis pues ya era causada por un agente microbiano. Para 1918, Noguchi propuso la creación ya de un género en especial para este tipo de espiroqueta. Porque para Stimson, creo que él le había dado el género eh, como espiroqueta, ¿verdad? Como género, pero ya Noguchi le propuso pues en las reuniones taxonómicas internacionales que se le cambiara de género, ¿verdad? Y se le propuso pues el nombre de Leptospira, ¿verdad? Leptospira, la palabra etimológicamente viene del prefijo lepto, que significa delgado, y espira, de espiral, ¿verdad? Entonces, dando a entender que es un espiral sumamente delgado. Referente a la taxonomía de este agente o de los agentes que están presentes en esta enfermedad, ven ustedes que es relativamente sencilla, ¿verdad? Pertenece al orden de los espiroquetales, ¿verdad? Haciendo alusión pues a la morfología básica de esta bacteria, que es el de una espiroqueta. Si ustedes recordarán de sus clases de microbiología, decíamos que las bacterias tienen tres morfologías básicas. La morfología de cocos, la morfología de bacilos y la de espiroquetas. Y a manera de recordatorio, también recordemos de que hay tres tipos de espiroquetas o géneros que son espiroquetas que causan enfermedad en el humano. Y dentro de ellas, pues, está Leptospira, ¿verdad? El género Leptospira, el género Treponema, que lo vamos a estudiar en una sesión de grupo, y está el género Borrelia. Entonces, estos tres géneros, Leptospira, Treponema y Borrelia, son las tres espiroquetas de importancia médica. Ahora, a la familia que pertenece este agente Leptospira, pues es a la familia Leptospiraceae, al género Leptospira. Y si ustedes ven acá, únicamente tenemos que hay dos especies, ¿verdad? Leptospira interrogans y Leptospira biflexa. Ahora, muy fácil, ¿verdad? De aprenderse que la especie patógena o que causa enfermedad en el ser humano únicamente es Leptospira interrogans. Le pusieron interrogans porque cuando vieron los primeros hallazgos en tejidos de esta leptospira, pues vieron que adoptaba la forma como de signo de interrogación. Entonces, por eso le pusieron así, Leptospira interrogans. En cambio, aquí tenemos a la otra especie, la que no es patógena, la que puede saprofitar el ambiente sin causar en ningún cuadro clínico, es Leptospira biflexa. Vamos a estudiar un poco referente a la morfología y la estructura de este agente. También algunas situaciones ustedes se van a recordar que ya las vieron en microbiología referente a algunas características propias del género Leptospira. Como habíamos dicho, son espiroquetas, ¿verdad? Que tienen una pared celular muy similar al de las bacterias gram negativas y que pertenecen, como vimos, al orden de los espiroquetales. Verán que esta pared estructural, la pared de esta bacteria, tiene una complejidad también que dentro de ese espacio periplásmico pues se encuentran otras estructuras un poco complejas que no lo tienen otras bacterias gram negativas, como lo suelen ser las axillas, las fibrillas axiales, perdón, fibrillas axiales o conocidos también como endoflagelos. Entonces tiene un par de endoflagelos, ¿verdad? Que rodean todo el anillo o el cilindro, perdón, protoplásmico de la bacteria. Entonces, si vemos, no es que sean flagelos expuestos al exterior,
No son flagelos que están fuera de la pared celular, sino son flagelos que se encuentran adheridos al cilindro, en este caso de citoplasma de la bacteria. Entonces vemos que están cubiertos prácticamente por la pared celular. Ahora, como la función de los flagelos que tienen la mayoría de bacterias, pues estas fibrillas axiales o endoflagelos, pues también ayudan a la motilidad o movilidad de la bacteria. Las leptospiras, pues son bacterias, como ustedes ya vieron en esta fotografía, helicoidales, que pueden tener entre 18 a 30 giros, que ustedes ven acá, pues en ese movimiento en tirabuzón o en sacacorcho, pues le ayuda a penetrar pues las membranas mucosas. Aunque no se puede apreciar en esta diapositiva, pero algunas espiroquetas del género Leptospira pueden poseer ganchos, ¿verdad? En los extremos, ¿verdad? Eso aquí, imagínense donde tengo el puntero, pues una especie de gancho saliendo acá en este extremo e igual en el otro extremo. Entonces, a través de esos ganchos y el movimiento en sacacorcho que tiene la bacteria, entonces esto ayuda a penetrar algunas membranas mucosas o la piel intacta o con lesiones de algún tipo de individuo susceptible que se encuentra pues en algún medio donde esté presente la bacteria. Son bacterias, pues ya habíamos dicho, que son flexibles, como le habíamos dicho por el nombre también, que son bacterias sumamente finas. Pueden tener una longitud bastante amplia, dentro de 6 a 15 micrómetros, pero fíjense el espesor, el grosor o el ancho, apenas de 0.1 micras. Entonces, es una bacteria larga, pero es una bacteria sumamente delgada. Entonces, el hecho de que sea una bacteria sumamente delgada hace que las tinciones con base anilinas, como es la tinción de Gram, por ejemplo, sea como que muy deficiente para la observación de este tipo de bacterias, porque son bacterias muy, pero muy delgadas. Entonces vamos a usar tinciones especiales que vamos a ver más adelante, para la cual se tienen que observar este tipo de espiroquetas. Son espiroquetas delgadas, enroscadas, ya habíamos dicho, con la presencia en uno o en ambos polos, puede haber la presencia de un gancho puntiagudo, ¿verdad? Y formado por 18 a 30 giros en espiral. También ya habíamos mencionado lo de los flagelos periplásmicos que se prolongan en toda la longitud, ¿verdad? Y que estos pues se van a anclar en los extremos, ¿verdad? Opuestos de cada uno de los polos de la bacteria, y que habíamos dicho que estos endoflagelos o fibrillas axiales son los que le confieren la movilidad a la bacteria. Y el movimiento característico pues en sacacorcho o tirabuzón. La fisiología de la bacteria, fíjense, a comparación con otras bacterias que ya hemos estudiado, que en su gran mayoría han sido anaerobios facultativos, este tipo de bacteria es aerobia estricta, es decir, necesita condiciones de aerobiosis para su supervivencia. Si se le priva de oxígeno a la bacteria, entonces esta bacteria no va a poder crecer. También comparadas con otras bacterias que hemos estudiado que pueden dar crecimientos dentro de 18 a 24 horas, y quizás las que hemos visto como que más tardaditas pueden andar dentro de 48 a 72 horas, estas tardan todavía más en crecer, ¿verdad? Nos puede llevar hasta más o menos, incluso hasta unas semanas, como 4 o 5 semanas, para que podamos ver crecimiento en los medios de cultivo. Entonces, no es una bacteria de crecimiento rápido, por eso decimos acá, es una bacteria de crecimiento lento. También, si ustedes se fijan, la temperatura óptima de crecimiento no es una temperatura como habitual, como también la que hemos visto con otras bacterias, que andan alrededor de 35 más o menos 1 grado centígrados, sino que esta necesitan una temperatura un poco más baja, entre 28 a 30 grados centígrados.
que teóricamente se dice pues que sería como una temperatura ambiente. Ahí ya depende pues en la, la, la geografía del lugar, pues en qué temperatura anda más o menos. A veces hasta aquí en el país andamos, por lo menos en el área metropolitana, a veces salimos un poco de los 30 grados centígrados, ¿verdad? Cuando hace demasiado calor. Entonces ustedes se fijan y verán más adelante de que esta bacteria, por eso, por lo general, no se utiliza como que a veces incubadoras, sino se pueden mantener a temperatura ambiente. Pero si queremos ya establecer un rango, pues nos vamos a casar con este rango de temperatura para fines de evaluación, ¿verdad? Entre 28 a 30 grados centígrados. Y hay que mantener los cultivos en oscuridad también, ¿verdad? No pueden estar expuestos a la luz porque la luz pues interfiere en el crecimiento de esta bacteria. Tiene la peculiaridad de que es una bacteria que es resistente a las temperaturas bajas, en este caso al frío, es sensible al calor, sensible a la desecación, a los rayos solares, ¿verdad? Entonces, por eso estamos diciendo de que no debe de ser expuesta a la luz, sino mantenerla en oscuridad. Y también es una bacteria sumamente sensible, fíjense, a los medios ácidos. Entonces, por eso hay muestras clínicas que se deben de tratar, bueno, al paciente previamente para que el pH ácido que pueda tener la muestra no se tenga. Entonces, por eso estas bacterias pueden mantenerse viables por mucho tiempo en cuerpos de agua, en estanques, en ríos, en lagunas, por ejemplo, donde el pH del agua sea más o menos neutro, ande por 7, 7.2, ¿verdad? La bacteria puede mantenerse viable hasta 120 días en esos cuerpos de agua. Pero si el pH del agua se vuelve ácido, entonces ya la bacteria ya no puede sobrevivir. Este tipo de microorganismo no puede observarse por lo que ya mencionamos al microscopio óptico común, sino tenemos que utilizar otro tipo de microscopía para evidenciar la presencia de este tipo de bacterias. Ya vamos a ver más adelante a cuál microscopía tenemos que utilizar. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Que se mantiene viables en aguas por varios días a pH, pues que puede ser de neutro a alcalino, ¿verdad? Pero jamás van a mantenerse viables a pHs ácidos. Acá tenemos una imagen para que veamos, más que ciclo biológico, en realidad este es un ciclo de transmisión, ¿verdad? Y los involucrados que se encuentran en este proceso, en este ciclo de transmisión, pues verán que están involucrados en su mayoría, pues son mamíferos, ¿verdad? Y tenemos al individuo humano, a los humanos como un individuo vulnerable o susceptible, pues también a poder contagiarse de estas leptospiras. Cabe recalcar de que la leptospirosis es una enfermedad de las consideradas también zoonóticas, que ustedes ya sabrán que es zoonosis, aquellas enfermedades que causan daño tanto en animales como también en el humano. Y el humano pues puede adquirirlas a partir de fuentes animales. Entonces, por eso decimos que esta enfermedad es, es una zoonosis, en donde ustedes verán que los reservorios de la enfermedad suelen ser mamíferos. Y dentro de ellos, los principales, encontramos al ganado vacuno, a los cerdos, a animales domésticos como los perros, ¿verdad? Pero quien juega un papel importante en el ciclo de transmisión domiciliar, si lo queremos ver así, son los roedores y particularmente los ratones. Entonces, lo que pasa es que, fíjense, eh, los mamíferos, como estos que hemos mencionado acá, el ganado vacuno, el ganado porcino o animales como los perros, también otros tipos de mamíferos, incluso están involucrados marsupiales, mapaches. Entonces,
que tengan la enfermedad, ellos pueden pasar excretando por mucho tiempo en la orina de ellos en las espiroquetas de leptospira. ¿Por qué? Porque la bacteria puede quedar instalada en los túbulos contorneados de las nefronas y allí pues la bacteria está presente y se puede estar excretando en orina de estos animales. Ahora, lo que pasa es que la orina de estos animales pueden contaminar suelos, pueden contaminar cuerpos de agua, como ya mencionamos, pueden contaminar ríos, pueden contaminar lagunas, pueden contaminar fuentes de agua. Entonces, esas fuentes de agua pueden ser ingeridas, ¿verdad?, por el ser humano o expuestos ellos, no necesariamente a veces ingeridos, sino ellos expuestos a esas fuentes de agua, como digamos que la persona pues se fue a bañar a un estanque o a una poza cercana a algún potrero, por ejemplo, donde haya este tipo de ganado y esté infectado, ¿verdad? Entonces la persona puede infectarse y adquirir la enfermedad. Pero si lo queremos ver de una manera como domiciliar, decíamos acá que el roedor es el que juega un papel importante porque él se puede infectar a partir de estos mamíferos y él pues llega a los diferentes hogares de la población y a través de su orina ellos pueden contaminar también alimentos o agua. Entonces, por cualquiera de estas dos formas, ya sea por la presencia de un roedor a través de su orina que contamine alimentos o aguas, ¿verdad? O por el contacto directo con este tipo de animales infectados, o con el contacto directo con superficies de agua o animales que hayan contaminado eso, pues la persona puede adquirir la enfermedad. Vamos a ver acá algunas situaciones referentes a la patogenia brevemente, en cómo es que esta bacteria puede causar cuadro clínico o enfermedad en el paciente. Entonces, como mencionamos, la bacteria tiene la habilidad por su movimiento típico, por la presencia de esos ganchos en los extremos, pueden penetrar la piel y mucosa. Fíjense bien, puede ser tanto piel intacta o puede ser piel que se encuentra dañada o lacerada. Entonces, eso lo hace también más vulnerable a la piel. O que una membrana mucosa como las membranas, las conjuntivas, las mucosas nasales, la mucosa oral, se encuentra expuesta, por ejemplo, a fuentes de agua contaminadas con estas bacterias, entonces igual las bacterias van a poder penetrar a través de esas membranas mucosas o a través de la piel. Entonces, al pasar, pues, atravesar la piel, pues van a llegar a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y después distribuirse esa bacteria a través del torrente circulatorio, ¿verdad? Entonces, ya cuando la bacteria entra al torrente circulatorio, puede echar de mano de su maquinaria de virulencia a través de la presencia de algunas hemolicinas, como dice el nombre, pues pueden producir destrucción de los eritrocitos dentro de la vasculatura y pues provocar en este caso anemia hemolítica. Y como el grupo hemo se está liberando en grandes cantidades a consecuencia de esa hemólisis intravascular, pues también la, la producción de bilirrubina también aumenta y si no se excreta pues adecuadamente esa bilirrubina o se degrade, pues nos va a dar ictericia. Y como ustedes recordarán, es esa coloración amarillenta que la gente tiene en la piel por acúmulo de bilirrubina. Eso ustedes ya lo vieron, creo, en química clínica. Entonces tenemos acá también la presencia de otro tipo de factores de virulencia, como suele ser la esfingomielina fosfolipasa, que también puede tener actividad frente a la membrana de los eritrocitos y al igual que las hemolicinas, pues producir hemólisis intravascular y a consecuencia de esa hemólisis, pues producir ictericia. Cuando
está presente la bacteria en el torrente circulatorio, la bacteria puede llegar a otros órganos, ¿verdad? Y puede invadir esos tejidos. Entonces, en este caso, pues la hialuronidasa es la enzima implicada más que todo en la invasión a los tejidos, porque como ustedes recordarán, es una bacteria, esta enzima, perdón, degrada el ácido hialurónico presente en el tejido conectivo de muchos tejidos. Entonces, ya cuando esta bacteria provoca más que todo anoxia tisular, ¿qué querrá decir esto de anoxia tisular, según les han enseñado en fisiopatología? Privación de oxígeno en los tejidos. Exacto, ¿verdad? Entonces, las bacterias se llegan a acumular en cantidad en la microvasculatura, entonces ya el intercambio gaseoso entre los tejidos ya no se está dando adecuadamente y pues produce esa baja perfusión de oxígeno en los tejidos y pues va a causar la muerte de ese tejido donde se encuentra. Y por eso mencionamos acá, la bacteria puede llegar a qué tejidos, a donde ella tenga tropismo. Esto de tropismo, si ustedes se recuerdan, es afinidad. Entonces la bacteria puede tener afinidad al riñón, al hígado o al músculo esquelético. Entonces estos son como los principales órganos, Diana, digamos, donde puede llegar la bacteria después de que pasó al torrente, después de su paso al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y puede implantarse, como vemos, en el riñón, y acá en el riñón también el ser humano puede también a través de su orina estar excretando leptospiras, ¿verdad? Entonces, en los casos ya más graves, pues puede dar insuficiencia renal aguda, porque como hay daño a nivel del parénquima renal, ¿verdad? O si ya se complica también, pues igual cuadros de ictericia, cuando ya pues el paciente pueda caer en la forma grave que es como el síndrome de Wade, como les había mencionado. Si ustedes ven acá, la fase de la patogenia, perdón, presenta dos tipos de fase, una fase leptospirémica, ¿verdad? Es decir, donde la bacteria está pasando en sangre, o una fase inmune, ¿verdad? En esta fase inmune, pues se puede dar leptospiuria, que es lo que estamos mencionando acá, ya 5 a 7 días después, ya la bacteria puede empezar a excretarse en la orina. En esta fase leptospirémica, que es lo mismo que llamemos que sea una fase septicémica, lo que queremos dar a entender es que la bacteria tiene un paso por la sangre, ¿verdad? Puede durar alrededor de 4 a 7 días después de la primoinfección y pueden haber cuadros clínicos o manifestaciones clínicas variadas, como puede ser la primordial, es la fiebre, en este caso fiebre alta, puede haber dolor intenso de cabeza, o sea, puede haber cefalea, puede haber adinamia, ¿verdad? Malestar general, puede haber mialgias también, dolores musculares, puede haber dolor ocular, puede haber fotofobia, es decir, cuando el paciente está presente frente a la luz, esta le incomoda, ¿verdad? O esto de inyección conjuntival también, que es cuando también hay como rupturas, ¿verdad? De los vasitos sanguíneos en la esclerótica, ¿verdad? O en la córnea de los individuos, entonces se ven esas pequeñas hemorragias a nivel del ojo. También puede haber presencia de urticaria, ¿verdad? O sea, comezón en el paciente, pues esto suele observarse en la primera fase de esta enfermedad, en la fase septicémica. Pero la fase inmunitaria, que es posterior a esta, que puede tener una duración un poco más amplia, si ustedes se fijan, puede durar desde 4 a 30 días esta fase. Entonces, igual puede estar acompañada siempre de la presencia de fiebre, igual de las mialgias,
siempre acá presencia de ictericia. Acá puede haber ya insuficiencia renal aguda. Y en esta etapa estábamos mencionando, si ustedes se recuerdan, que ya en esta fase inmune el paciente puede empezar a excretar la bacteria en la orina. Como complicaciones también, además del síndrome de Weil, el paciente también puede presentar un tipo de meningitis aséptica. El licenciado Palma mencionaba ayer que era esto de meningitis aséptica. Es como un tipo de clasificación de las meningitis. Hay meningitis que son sépticas y hay meningitis que son asépticas. ¿Verdad? Meningitis sépticas son las meningitis como purulentas, las que observan alteraciones macroscópicas en el líquido cefalorraquídeo. Pueden ver ustedes que haya turbidez, por ejemplo, o que miren opaco el líquido cefalorraquídeo y que haya presencia de leucocitos también cuando se hace el estudio citológico del líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo eso indica de que es probablemente una meningitis séptica. Pero aséptica significa que en el líquido cefalorraquídeo no se detecta la bacteria por los estudios bacteriológicos convencionales, como los que vieron en la clase pasada. O sea, como decimos también, esta bacteria, acuérdense, por coloración de Gram no se va a colorear, no se va a poder ver, ¿verdad? Los cambios citológicos también, como les decía, presencia de leucocitos, aquí quizás se ven muy bajos o bien poquitos. Entonces, si no vemos mayores alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, nos hace pensar que el paciente no tenga nada, ¿verdad? Pero es por lo que estamos mencionando cómo se manifiesta esta bacteria. Aunque tengas todos los signos y síntomas que sean como claros de una inflamación de las meninges, o sea que el paciente que tenga meningitis, pero el líquido cefalorraquídeo no revela mayor cosa. Entonces, con esto nos referimos a meningitis aséptica. Y con poca frecuencia, ¿verdad? Porque no es habitual, puede haber manifestaciones más graves del sistema nervioso, ¿verdad? Aunque a comparación de la meningitis, pues no creo que haya otra cosa más grave, la verdad, porque como les mencionaban ayer, los cuadros de meningitis sí son urgencias médicas. Entonces, para hacer un diagnóstico de laboratorio, en este caso, para decir si un paciente probablemente tenga leptospirosis a la luz de la clínica también, pues tenemos estudios que pueden ser bacteriológicos, ¿verdad? Como pueden ser estudios serológicos. Entonces, dentro de los estudios bacteriológicos tenemos el examen en microscopio o microscopía de campo oscuro, que lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos viendo esto de campo oscuro, o a aislar a la bacteria en medios de cultivo. Si ustedes ven, estos medios de cultivo no hemos hablado en el transcurso del curso porque son medios sumamente especiales para el aislamiento de leptospiras. Hay medios bacteriológicos que pueden aislarse leptospiras, que pueden ser medios líquidos, medios semisólidos, ¿verdad? O medios sólidos. Dentro del medios semisólidos tenemos al medio de Fletcher, por ejemplo, o tenemos en medios líquidos también al medio de Korthoff, ¿verdad? Este medio de Korthoff es algo caro porque este se suplementa con suero de conejo. Entonces conseguir esa suplementación con suero de conejo también es un poco complicado. Y también pueden haber medios líquidos o medios sólidos a los cuales se le deba de añadir también albúmina, sérica bovina y Twin 80. Entonces también la suplementación con albúmina bovina no es una suplementación con medio que sea un medio barato. También esto lo vuelve un poco complicado. Y a la vez la preparación de todos estos medios de cultivo son un poco complicados también. Tenemos también métodos serológicos que a veces se utilizan más que los bacteriológicos para hacer diagnóstico. Por las ventajas que ya vamos a ver, pueden aplicar métodos de ELISA, pueden haber reacciones en cadena de polimerasa
o la más utilizada también dentro de todos estos métodos serológicos, las pruebas de microaglutinación, conocidas como MAT. Ahora, ¿qué tipo de muestras nosotros podemos procesar para poder hacer el aislamiento de la bacteria o para las pruebas serológicas? Si ustedes ven acá, para serología, es decir, detección de anticuerpos contra treponema, ¿verdad? Puede hacerse la detección de esos anticuerpos a través de sueros, pero se hace a través de sueros pareados. ¿Qué quiere decir esto de sueros pareados? Que se necesitan dos estudios, ¿verdad? Un suero que esté del paciente en fase aguda, ¿verdad? Cuando está pasando como lo más crítico de la enfermedad. Si ustedes ven, esto va a iniciar 4 a 10 días después del inicio de los síntomas. Ya se podrán detectar anticuerpos, ¿verdad? En este suero agudo. O se necesita, bueno, más que o, y se necesita un suero convaleciente, es decir, cuando el paciente ya está pasando el periodo de enfermedad, ¿verdad? Se puede hacer esta toma 7 a 30 días después de la primera toma. Aquí esto lo que sirve, fíjense, esto de hablar de sueros pareados, y no solamente acá para el leptospirosis, sino para cualquier otra índole de estudios serológicos. Cuando se hace esto de sueros pareados, es con la intención de poder saber si los títulos de anticuerpos están aumentando o están disminuyendo. Lo ideal se espera que en un suero convaleciente, ya en un periodo muy posterior a los primeros síntomas, pues los títulos estén disminuyendo. Pero si no, si se mantienen altos o siguen aumentando, entonces el paciente no está saliendo de la enfermedad, sino todavía se mantiene enfermo. Entonces, esto pues lo hacemos a través de la detección de esos anticuerpos por medio del suero. Y acá pues ustedes con detenimiento leerán qué cantidad de sangre se necesita y las condiciones que se necesitan para enviar al laboratorio de referencia para hacer la detección de esos anticuerpos. Ahora, si nosotros queremos aislar a la bacteria como tal, entonces miren qué muestras podemos usar. Podemos utilizar sangre completa, líquido cefalorraquídeo u orina. Dependiendo pues en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente, así pues la muestra clínica que el médico debería de seleccionar, ¿verdad? Y ustedes ven acá más o menos el periodo en que se debe tomar cada uno. Y ustedes ven la primera, como la fase leptospirémica es la inicial, pues se espera que entre el primer a séptimo día del periodo agudo febril pues se esté tomando esa muestra. Y ya más diferente en el líquido cefalorraquídeo, de 5 a 10 días después, y en la orina, ya cuando el paciente entra en fase inmune de la enfermedad, 14 a 28 días después del inicio. Igual acá van a leer con detenimiento las condiciones que se deben de tener para el almacenamiento y preservación de esa muestra. Y también, en algún dado caso, que el médico pues quiera hacer diagnóstico histopatológico, pues acá se menciona también cómo se preserva la muestra, también que esto ya lo vieron en fisiopatología, y que la mayoría pues de tejidos, sabrán ustedes, para estudios histopatológicos pues se preservan en formalina al 10% para poder hacer el emparafinado y después los cortes y las coloraciones pertinentes para ver las bacterias en tejido. Bueno, ya habíamos visto esto también de los medios de cultivo, que pueden ser los más habituales para el aislamiento de este tipo de leptospira: el medio semisólido de Fletcher, el medio líquido de Korthoff, o medios líquidos o sólidos que sean suplementados con albúmina sérica bovina más Twin 80. También, aunque no está acá, un medio líquido muy utilizado es el medio líquido EMJH. Ya lo vamos a ver cómo se escribe porque es un poquito complicado en otra diapositiva.
pero ese es un medio líquido. Y se recomienda casi siempre sembrar 4 tubos en cantidad con 5 mililitros de los medios y que se incuben en la oscuridad, por lo que ya vimos al inicio de la clase, a esta temperatura, ¿verdad? Puede ser hasta 6 semanas, ¿verdad? Y se examinarán semanalmente esos medios de cultivo, pero por microscopía de campo oscuro para buscar las leptospiras. Vamos a ver acá cómo se debe de hacer ese procesamiento durante la siembra inicial para cuando se quiere aislar la bacteria a leptospira en sangre. Pues primero se debe de tomar un tubo con anticoagulante, que puede ser, más que todo el más utilizado en nuestro medio, es el medio de ETA, ¿verdad? Pero jamás para el aislamiento de leptospira se debe de utilizar citrato de sodio, que eso quede muy claro. El citrato de sodio, este anticoagulante, inhibe el crecimiento de leptospira. Ahí sí podemos utilizar cualquier otro anticoagulante, como les digo, el más usado es el lepta, pero tal vez puede ser heparina de litio u otro tipo de anticoagulante diferente, ¿verdad? Pero que no sea citrato sódico o citrato de sodio. Se deben de extraer más o menos 5 mililitros de sangre periférica del paciente, ¿verdad? Y se trasvasa a este tubito. Entonces, ya en la sección de bacteriología, pues de este tubito donde se colectó esos 5 ml de sangre, ¿qué es lo que se va a hacer? Se deben de tener 4 tubos con medios de cultivo, usualmente casi siempre son medios de cultivo líquidos, ¿verdad? Y se le coloca al primer tubo una gotita de sangre, al segundo tubo 2 gotitas y tanto al tercero y al cuarto tubo se le colocan 3 gotitas de sangre. ¿Verdad? Si es un medio líquido, pues se homogeniza la muestra y después se incuba, perdón, a lo que habíamos mencionado anteriormente, a una temperatura de entre 28 a 30 grados centígrados, ¿verdad? En condiciones aeróbicas, hasta por un máximo, en este caso puede mencionarse de 8 semanas. Recordemos que habíamos dicho que el crecimiento de este tipo de bacterias es tardado. Denme un minutito.
van a disculpar que tuve que atender una llamada de trabajo también. Así que, como les mencionaba, después de que se hizo esa siembra inicial de la sangre en los medios de cultivo y que se mantuvo por ese periodo de incubación que ya mencionamos también, ahora se tiene que hacer una revisión de que si hay o no crecimiento en estos medios de cultivo. Entonces, este control debe de hacerse de crecimiento, ¿verdad? Cada 5 a 7 días. Como estamos trabajando con bacterias que se presumen que son sumamente patógenas, todo el procesamiento de esta revisión debe de hacerse en cámaras biológicas o cámaras de flujo laminar, ¿verdad? Que son las que tienen acá en la imagen y de las que mencionamos en la primera clase de la materia. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar en esos medios de cultivo? Que ya mencionamos que usualmente casi siempre son medios líquidos. Observar el crecimiento de un disco visible de 1 a 3 centímetros por debajo de la superficie de los medios de cultivo. ¿Verdad? Más que siempre esto, como la bacteria aeróbica, el crecimiento, si ustedes se darán cuenta, pues está más tirado a la superficie del medio de cultivo más que a la profundidad, aunque no se puede apreciar acá, ¿verdad? Pero en esta imagen sí podemos ver que la presencia de estos anillos o discos visibles pues se deben de dar cerca de la superficie del medio. Después se deben de realizar preparaciones porque aunque se vea que hay crecimiento, hay que realizar esas preparaciones de estos medios, ¿verdad? Para poderlas observar en microscopía de campo oscuro. Se deben de realizar 5 preparaciones de cada cultivo que se inoculó, ¿verdad? Imagínense la cantidad de material que sale de cada preparación y estas pues deben de examinarse con este microscopio de campo oscuro. Si se observan las leptospiras, pues se realiza un subcultivo en 2 nuevos tubos e incubar por 7 días y después vienen las pruebas de identificación bioquímicas, ¿verdad? Para determinar si es una leptospira interrogans, ¿verdad? Y si no se observan leptospiras, pues se sigue incubando y controlando cada 5 a 7 días. Hasta cumplir el tiempo que habíamos mencionado, en este caso para este tipo de hemocultivo, ¿verdad? Que estaba más o menos alrededor de las, parece que era de las 6 semanas, ¿verdad? Esto referente a la detección de la bacteria en sangre, ¿verdad? Ahora viene esta parte que es para detectar a la bacteria en orina, que habíamos dicho que era en la fase inmune de la enfermedad. Entonces, pero hay que hacer un procesamiento, o bueno, más que procesamiento, se le debe de dar unas indicaciones previas al paciente antes de la colección de la muestra de orina, que se parece casi en todo como que fuera un urocultivo normal, ¿verdad? Pero lo que se debe de hacer previamente es alcalinizar la orina del paciente. ¿Por qué se debe de alcalinizar la orina del paciente? Porque la orina de un paciente o una persona normal suele ser ácida. Y habíamos dicho de que el pH ácido de la orina, ¿qué hará? Inhibir el crecimiento de la bacteria. Entonces hay que alcalinizar ese pH. ¿Y cómo se puede hacer? Por 2 mecanismos. Con un fármaco, ¿verdad? Dando una grajea, una pastilla de acetazolamida, o por medio de un método más sencillo, un vasito con agua en la noche con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto lo debe de hacer el paciente una noche previa antes de la colección de la muestra de orina. Entonces la toma de la muestra se hace de manera séptica, como lo van a ver en la clase de urocultivo, de la muestra limpia de medio chorro, la desinfección que se debe de hacer en el área genital y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ya cuando se hizo estas indicaciones previas, se alcalinizó la orina previamente en la noche, la asepsia fue adecuada, la muestra se recolecta en el frasco adecuado, pues se debe de procesar esta muestra dentro de 2 horas
después de haber sido obtenida. No hay que esperar mucho tiempo a pesar de que la orina haya sido previamente alcalinizada, porque si dejamos la orina mucho tiempo, entonces la orina se va a acidificar y después ya no vamos a poder aislar a esta bacteria. Igual, por lo que ya mencionamos de las condiciones de esta bacteria, hay que proteger a esa muestra de la luz, a la orina, ¿verdad? Y mantener la temperatura ambiente, ¿verdad? Previa a su procesamiento. Ya cuando se quiera procesar, y se deba de hacer lo más rápido posible, es que se deben de pasar esta orina a unos 5 tubos de ensayo, 5 tubos cónicos, y esta se centrifuga la orina, ¿verdad? Más o menos a 2500 revoluciones por minuto, por 10 minutos más o menos, a modo de que se tiene que obtener un sedimento urinario de esos tubos. El sobrenadante de la orina se descarta y creamos un pool de sedimentos de esos 5 tubos que se llenaron con orina, de esos sedimentos. Entonces, esos sedimentos se debe de lavar con buffer fosfato o con solución salina fisiológica estéril y después realizar diluciones seriadas con esa suspensión que se tiene, ¿verdad? Realizar una dilución primero 1 en 10, 1 en 100, ¿verdad? 1 en 1000 hasta tenerla 1 en 10.000. Entonces, de cada uno de esos tubos que se hicieron esas diluciones seriadas, se va a colectar más o menos, creo que son 50 microlitros de orina, ¿verdad? Y se van a pasar a los medios de cultivo líquidos, ¿verdad? Que deberían de andar teniendo más o menos, creo que 4.5 a 5 mililitros de medio de cultivo. Entonces, así se debe de hacer esta muestra, el procesamiento de esta muestra, y la revisión se debe de hacer como la mencionamos en la parte del hemocultivo. Vamos con la otra parte. Como la bacteria también puede dar cuadros de meningitis aséptica, entonces también el líquido cefalorraquídeo se puede procesar. Ahora, como les mencionaba el licenciado Palma, la toma de la muestra la hace el médico, no la hace el profesional del laboratorio, y más o menos debería colectar un aproximado, a mí me parece hasta un poco demasiado, 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo en un adulto, esto para un adulto. Y ahí, pues, los procedimientos que debería hacer el médico, la desinfección adecuada de la zona lumbar, ¿verdad? Ya les explicó el IC, entre qué vértebra y vértebra se debería hacer, ¿verdad? Con el mechero, flamear la tapa del frasco que contiene que tiene el tubo, ¿verdad? Y traspasar de la jeringa, más que de la jeringa, pues colectar directamente al tubo el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y en caso de no poder enviarse inmediatamente la muestra a temperatura ambiente, ¿verdad? Se puede mantener hasta por un máximo de 4 días a temperatura ambiente. Si ustedes se recuerdan, el LIC les decía de que en el procesamiento del líquido cefalorraquídeo, pero el de las otras bacterias, no esta, se recomendaba que podía meterse a la incubadora y después procesarse. Pero en este caso no, ¿verdad? No se debe de hacer eso, ni meter a la incubadora, ni meterla a la refrigeradora, sino que quede a temperatura ambiente. Dice hasta un máximo de 4 días, pero igual siempre se recomienda de que la inoculación de los medios se haga pues lo más pronto posible. Igual siempre realizar estos procedimientos de siembra en cámaras de flujo laminar, ¿verdad? O pues cerca de un mechero Bunsen, lo mejor es que se trabaje en una cámara de flujo laminar. Mantener los medios de cultivo a temperatura ambiente 30 minutos antes de realizar los cultivos. Esto igual se debe de cumplir para los otros procedimientos que hemos visto. A esto nosotros le llamamos que atemperar los medios de cultivo. Y esto se hace en general para todas las siembras bacteriológicas. Acuérdense bien, si se sacan los medios de cultivo de la refrigeradora, hay que esperar un tiempo prudencial, en este caso pues nos dice 30 minutos, a que el medio se atempere. Se rotulan los tubos
con los datos del paciente, ¿verdad? Y con una pipeta estéril, pues se puede tomar 0.5 mililitros, ¿verdad?, de líquido cefalorraquídeo e inocularlo a cada uno de los 4 tubos que contengan los medios de cultivo que ya mencionamos anteriormente. Y como les decía, casi siempre para este tipo de muestras también son medios de cultivo líquidos o semisólidos. Y se debe de incubar en las condiciones que ya se mencionaron, ¿verdad?, por 4 a 8 semanas. Igual, siempre la revisión de estos medios de cultivo debe de hacerse como se ha mencionado en la primera parte. Habíamos dicho de que estos medios de cultivo pueden tener diversas consistencias y las consistencias pues nos dirá más o menos para qué se debe de utilizar cada uno de estos medios. Dijimos que hay formas líquidas, hay formas semisólidas y hay formas sólidas. Los medios líquidos son los medios esenciales para el aislamiento de leptospiras para cultivos que pueden ser utilizados como antígenos en las pruebas de MAT, en las pruebas de aglutinación. La forma semisólida son de preferencia para el aislamiento de varias cepas y mantenerlas viables pues, en un mediano plazo. Y la forma sólida, este método puede usarse, fíjense, para el aislamiento de cepas a partir de materiales naturalmente contaminados o cultivos contaminados o para clonar leptospiras de cultivos mixtos de leptospira. Es decir, para cuando se tienen leptospiras saprófitas con leptospiras patógenas. Entonces, para hacer esa separación se debe de emplear pues medios de cultivo sólidos. Entonces, estos medios de cultivo sólido, como ven acá, casi siempre son utilizados para muestras ambientales. Tal vez alguien que quiera hacer algún estudio epidemiológico de algún suelo contaminado, de alguna agua contaminada, entonces lo recomendable sería hacerlo a través de estos medios de cultivo sólidos. Ya vamos a dejar a un lado a los métodos bacteriológicos, como ya vimos, procesamiento de LCR, de orina y de sangre para muestras biológicas humanas. Ahora viene la parte inmunológica. Entonces, hay unas técnicas que creo que esta ya la vieron en la clase de inmunología, que son los in situ inmunoensayos, ¿verdad? Como es la técnica de ELISA, en la cual esta técnica va a buscar la presencia de anticuerpos del tipo IgM que puedan indicar una leptospirosis actual o reciente. Y miremos las ventajas que tiene la ELISA con respecto a otras técnicas. Si ustedes ven, no requiere del cultivo de leptospira, en el laboratorio local. Vemos que esto lo hace más sencillo por lo tedioso que es preparar el medio de cultivo y tener los insumos para hacer la lectura de esos medios. Solo se utiliza un antígeno llamado antígeno género específico, el cual es compartido por todas las leptospiras, tanto patógenas como saprófilas. Por esta técnica de ELISA es casi imposible saber frente a qué serovar pues nos estamos enfrentando, ¿verdad? Pero para prueba de tamizaje sí nos sirve porque valora prácticamente un antígeno que está presente en todos los serovares. Entonces, por eso mencionamos acá eso como una desventaja, ¿verdad? Que como se basa en un solo antígeno, la prueba no me puede indicar el serovar infectante. Vean, no nos puede indicar el serovar infectante, pero sí nos puede decir si es una leptospira. Ahora tiene esa desventaja que también nos puede decirnos si es patógena o saprófita. Algunas pruebas de ELISA son menos específicas que la prueba MAT y reacciones cruzadas débiles, debido a la presencia de otras enfermedades en las que pueden ser observadas la presencia pues, de estos anticuerpos, que pueden dar pues, reacciones cruzadas con los anticuerpos contra leptospira. Ahora, con tecnología de biología molecular, pues tenemos la reacción en cadena de polimerasa, en el cual es un método que ustedes saben, en el cual se amplifican segmentos específicos de ADN ya de leptospira
y estas ya son pruebas sumamente más complejas, ¿verdad? Más sensibles, ¿verdad? Pero sabemos el alto costo que tiene y la disponibilidad de nuestro medio también es sumamente reducida. Y tenemos como última prueba la prueba de microaglutinación, que es la que decíamos que conocemos como MAT, que es la que se utiliza en nuestro país como método serológico diagnóstico para leptospirosis. ¿Qué hace una MAT? La MAT, la microaglutinación, busca anticuerpos, ¿verdad? Aglutinantes, o sea, aglutininas, contra antígenos de leptospira. O sea, el inmunoreactante que se está investigando es un anticuerpo, ¿verdad? El antígeno o el inmunoreactante conocido es el antígeno. Y la lectura se debe de hacer de esa aglutinación, no es como la han visto en inmunología la mayoría de veces, que es casi que visual, sino tenemos que observar esa aglutinación a través de microscopía de campos puros. Este tipo de prueba es una prueba que se considera confirmatoria de leptospirosis. Tiene una alta especificidad. Ahora, fíjense que es una técnica exigente, que consume mucho tiempo y que se debe de tener gente preparada para la realización de estas pruebas. Anticuerpos no detectados, ¿verdad? Si la cepa causante no está presente. Fíjense bien, los laboratorios de investigación o los laboratorios de referencia deben de tener la mayor cantidad de antígenos para cada serobar que es epidemiológicamente relevante en cada país. Si el laboratorio no tiene un tipo de serotipo, de serobar, perdón, aquí son serobares, un tipo de serobar de leptospira, entonces, si no se tiene, entonces no se va a detectar. Entonces, si no se tiene y el paciente tenía ese tipo de anticuerpo, entonces no se va a detectar. Entonces, por eso es importante de que cada país pues conozca el tipo de serovar o los tipos de serobares de leptospira que son predominantes en su región. Y también fíjense, títulos muy bajos o ausencia de títulos tampoco va a descartar leptospirosis, porque sabemos que a veces la toma de la muestra se hace en los tiempos inadecuados, la cantidad de anticuerpos no es suficiente, ¿verdad? O el serovar pues, que se está buscando, pues no se tiene en el laboratorio. Entonces, varias situaciones pueden dar esta situación. Como es una búsqueda de anticuerpos, obviamente ya habíamos dicho que la muestra debe de ser un suero, ya habíamos dicho un suero de la fase aguda o leptospirémica y una muestra segunda de la fase inmunitaria o en la fase ya de convalescencia. En estos periodos de tiempo se debe de hacer de 4 a 10 días después de la infección o de 7 a 30 días, ¿verdad? Después de que se tomó la primera muestra. Y ya habíamos dicho que era esto porque la utilidad de las muestras pareadas. Ahora, ¿cómo se debe de procesar ese suero para hacer una MAT? ¿Verdad? En un tubo estéril, ¿verdad? Se debe de centrifugar a 1500 revoluciones por minuto por 10 minutos, ¿verdad? Separar el suero, colocar por alícuotas en crioviales, ¿verdad? Tener cuidado, pues si hay glóbulos rojos que no se separaron adecuadamente cuando se separa el suero, pues en esta segunda centrifugación pues nos va a ayudar a separar eso y solamente obtener suero y pasarlo a estos crioviales. Y mantener la muestra en refrigeración o en congelación a menos 20 grados Celsius para su transporte, en este caso para el laboratorio de referencia. El fundamento de esta prueba de microaglutinación, como habíamos dicho, es la búsqueda de anticuerpos específicos en un suero de pacientes, ¿verdad? Sospechosos, ¿verdad? Contra antígenos vivos de leptospira, ¿verdad? Estas leptospiras deben de tener 10 días de crecimiento en medio líquido.
Este era el que les mencionaba, este medio líquido EMJH, ¿verdad? Que puede estar enriquecido, ya sea con Twin 80, ya sea con albúmina sérica bovina, ¿verdad? O con albúmina de conejo. Para evaluar la aglutinación, pues se debe de utilizar un microscopio de campo oscuro. Para ver la aglutinación, como les digo, a simple vista no se va a poder ver esa aglutinación de esas bacterias vivas. Recuerden acá, recapitulando, es una prueba, la MAT, es una prueba serológica. En esta se están buscando anticuerpos. Los antígenos son bacterias de leptospira vivas, ¿verdad? Entonces, es una prueba de aglutinación directa, ¿verdad? Porque el antígeno eh, es particulado y lo tiene la misma bacteria, ¿verdad? No se ocupan lisados de bacterias, no se ocupan partículas portadoras, nada de eso. Es la misma bacteria como tal, es la que sirve como antígeno y como partícula a la vez. Entonces, para hacer esta MAT, porque como vimos, decimos en el nombre que es una microaglutinación, se deben de realizar unas diluciones primero de 1 en 100, 1 en 200 y 1 en 400. Se deben de preparar estas primeras microdiluciones y si alguna de estas tres aglutina, entonces se deben de realizar otras diluciones más pequeñas. 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160, en 320, 640, hasta una en 1280. ¿Cuál es el valor de corte de estas microdiluciones? Que se le considera como un título significativo, decimos. ¿Cuál es el título significativo que le puede decir al médico el paciente probablemente tenga leptospirosis? Es 1 en 160 y mayores a ella, para aquí, para abajo. Mayor o igual a 1 en 160 ya le puede indicar al médico de que el paciente tenga leptospirosis. Entonces, por eso decimos que la prueba es positiva. Entonces, ustedes ven acá qué es lo que se debe de observar en esa microscopía de campo oscuro, como el nombre lo dice. Tiene un fondo oscuro, el microscopio como tal, no es luz clara la que se refleja aquí, y las partículas, en este caso las bacterias, deben de verse como de color blanquecino y deben de verse aglutinadas. Entonces, y de estar, pues la lectura es un poco complicada porque se necesita experiencia del personal de laboratorio en poder reconocer que sean espiroquetas y que en verdad estén aglutinando para no dar falsos positivos. Como pueden ver acá, lo que les mencionaba, los diferentes cerobares que tiene por lo menos nuestro laboratorio de referencia son estos que ustedes ven acá. Pueden ver que manejan alrededor de 24 cerobares. Entonces, los 24 cerobares se deberían de probar para poder realmente saber ante qué cerobar de leptospira se está enfrentando un determinado paciente. Algunos cerobares están relacionados con animales que pueden servir como reservorios, fíjense bien. Por ejemplo, tenemos este cerobar canícola, que tiene casi como reservorio a los perros, ¿verdad? O el cerobar icterohemorragia, que es el más virulento de todos los cerobares y que se encuentra también en roedores como reservorio, ¿verdad? Tenemos el pomona, por ejemplo, que este lo encontramos en ganado porcino o ganado vacuno también. También el autumnalis en los mapaches, el gripotifosa en los marsupiales también. Entonces, hay algunos cerovariedades que tienen como
especificidad, digamos, por algún tipo de reservorio animal. Y recalcando, ¿verdad? El más virulento de todos estos, ¿verdad? Y también el que está asociado a la producción de síndrome de Weil o enfermedad de Weil, que es la forma grave de leptospirosis, está vinculado al serovar icterohemorragia. Vamos a ver acá cómo se puede hacer esa clasificación. Si ustedes ven acá, de cómo saber si estamos frente a una leptospira patógena o a una leptospira saprófita. Entonces acá se puede hacer por diferentes maneras. La primera, por la patogenicidad a través de animales de experimentación. Debe de causar enfermedad cuando está con Leptospira interrogans y no debe de causarla si es Leptospira biflexa. Que la bacteria crezca a 13 grados centígrados lo hace la saprófita, más no la patógena. O la inhibición del crecimiento con esta purina, fíjense, la 8-azoguanina o azaguanina. Esta, pues, Leptospira interrogans crece ante la presencia de esta purina, pero Leptospira biflexa no crece. O la conversión a células esféricas, ¿verdad? Ya estas espiroquetas se vuelvan como más arredondadas cuando se les agrega cloruro de sodio al 1 molar, pues Leptospira interrogans hace ese efecto, pero Leptospira biflexa no da esa reacción de formar esferas, la conversión a células esféricas. Entonces, a través de estas pruebas, pues nos puede decir frente a qué leptospira estamos. Como les había mencionado, para la revisión de los medios de cultivo, para la lectura de la MAT, se debe de utilizar microscopía de campo oscuro, y es este tipo de microscopio que ven acá, casi muy similar al que se tiene de microscopía óptica, solo lo único que ya el campo de luz no es claro, sino es oscuro, como se puede ver acá. Esto ya es a una mayor resolución, ¿verdad? Y prácticamente solo con este tipo de microscopía se puede ver. Tiene una capacidad de resolución, pues, de mucho mayor a que la pueda tener la del campo claro, ¿verdad? Porque apenas se lograrían ver en campo claro. Entonces, por eso se hace en microscopía de campo oscuro. ¿Y cómo se deben de ver estas leptospiras en la microscopía de campo oscuro? Como microorganismos delgados o enroscados. Entonces, acá es lo mismo que decíamos, la microscopía de campo oscuro la utilizamos para observar las leptospiras que hayamos tenido en cultivo y también para observarlas en las pruebas de MAT. Es como de las mejores imágenes para poder ver más espiroquetas, pero si ustedes ven, es bien difícil, ¿verdad?, observar las características de una espiroqueta, aún así teniendo la microscopía de campo oscuro, porque a veces también hay profesionales que logran confundir las espiroquetas cuando los pocillos donde se hacen estas microdiluciones y donde se observan las leptospiras a veces no están limpios y las fibritas, ¿verdad?, de basura o algo pueden interferir y las pueden ver como espiroquetas aglutinantes y tal vez no lo sea una basura o algo que quedó ahí. Por eso se necesita personal altamente calificado para poder realizar este tipo de pruebas. Ahora, se puede hacer, fíjense, exámenes directos, pero la sensibilidad es bien baja y casi nunca se recomienda, ¿verdad? Aquí apenas en esta, fíjense, esta muestra de orina, hacer una microscopía directa de orina en microscopía de campo oscuro apenas sería útil, ¿verdad? Se ve acá la bacteria, pero si yo no tengo el entrenamiento adecuado, yo puedo decir que esto es un artefacto, algún pelo, algún vello, alguna fibra de algodón de la ropa interior o cualquier otra cosa y me pasaría desapercibida. Aparte que la cantidad de bacterias viables van a ser bien bajas las que van a salir en orina también.
Si queremos hacer técnicas especiales de coloración, más que todo a nivel de tejidos que lo ocupan los patólogos, habíamos dicho de que ocupan tinciones argénticas. ¿Qué quiere decir eso de tinción argéntica? Para que se lo lleven desde ya, porque lo van a ver en otras materias. Son tinciones a base de plata. Entonces la plata se adhiere a la bacteria y la hace que se engrose un poquito más y pueda ser visible en los cortes histológicos. Pero también pueden carecer de sensibilidad y de especificidad. Y aunque esta fotografía que tienen acá, esta en verdad no es leptospira, esta es una borrelia. Se vería todavía una leptospira más delgada de lo que se ve esto, y por eso es que la coloración de Gram pues no se recomienda para hacer visibles las leptospiras, porque en microscopía óptica habíamos dicho que la resolución es bien baja. Entonces, prácticamente las coloraciones a base de plata son las que se recomiendan para poder observar directamente a la bacteria. Referente a algunos aspectos epidemiológicos de la enfermedad, es una enfermedad cosmopolita que está a nivel mundial, pero predomina casi siempre en países que están en áreas tropicales, así como nosotros, o áreas subtropicales. Afecta principalmente a quienes, fíjense, a agricultores, a ganaderos y mineros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos individuos o estos trabajadores casi siempre están expuestos a fuentes de agua que pueden estar contaminadas por ganado infectado. Entonces, por eso se vuelven muy vulnerables a que puedan adquirir la enfermedad si ellos están en contacto directo con esa agua contaminada. La tasa de letalidad de esta enfermedad es bien alta. Del 5 al 30% de los infectados pueden morir, e incluso a veces no llegan ni siquiera a ser diagnosticados en las fases, bueno, cuando están vivos, sino a veces ya muertos, es que hacen las biopsias de riñón o de algún otro órgano para buscar anormalidades y se encuentran ya con las leptospiras. En nuestro país hay leptospirosis, y casi siempre la leptospirosis en nuestro país, fíjense que aumentan los casos cuando hay inundaciones por tormentas. ¿Por qué se imaginarán ustedes que en periodos de inundación o de huracanes aumentan los casos de leptospirosis? ¿Qué se imaginan ustedes? Porque la bacteria puede sobrevivir en el agua y entonces en las inundaciones se pueden contaminar las fuentes de agua de las comunidades. Exacto, ¿verdad? Casi siempre eso es lo que pasa. Por ejemplo, con este huracán que tuvimos de los más fuertes, que fue el Mitch en el 98, creo que fue en el 98, 97, la zona del Bajo Lempa, toda esa zona de Usulután, San Vicente, La Paz también, que son regiones agrícolas bien fuertes, con ganado, con todo eso. Entonces se inundó todo eso. Entonces las lagunas, los ríos que pudieron haber estado contaminados con eso, se contaminaron todos las demás fuentes de agua que quizás no estaban contaminadas con esas inundaciones. Entonces casi siempre, bueno, y así pasó, fue que los casos de leptospirosis empezaron a repuntar, ¿verdad? Para estos periodos de inundación. Y no solamente pasa en nuestro país, pasa en los otros países, más que todo subdesarrollados. Entonces, lo que quiero dar a entender es que la contaminación de aguas aquí juega un papel bien importante en la transmisión de este tipo de bacterias, para que lo tengamos presente. Y tengamos los cuidados pues, del agua que consumimos, la verdad. Si ustedes se fijan acá, también, por lo menos con estas imágenes que tenemos de las últimas actualizaciones que daba el MinSal, ¿verdad? Cuando hacía públicos sus datos, era que para este año 2015, si ustedes ven, casos positivos fueron apenas 7, ¿verdad? Y hubo, por ejemplo, en este año 2012 no hubieron casos, ¿verdad? Pero el número de muestras que se investigan, pues son bastantes, casi siempre.
¿verdad? Imagínense que andan procesando casi por año alrededor de 300 muestras. Ahora no las 300 muestras van a salir positivas, ¿verdad? Si ustedes ven, son bien bajos. Los casos, pues gracias a Dios, se han mantenido muy bajos y no hemos tenido pues como brotes o mini epidemias en nuestro país de leptospira. La más cercana creo que tuvimos no fue aquí, sino fue en Nicaragua, creo que fue hace más o menos como 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces, pero en nuestro territorio actualmente casi no hemos tenido y esperamos pues que así se mantenga. Bueno, ahí les va a quedar a ustedes para que se familiaricen con estos formularios también. Yo no sé, creo que se habrán cambiado hoy con este gobierno, con estas solicitudes especiales que se hacen al laboratorio de referencia, en este caso solicitando pues la MAT, ¿verdad? Para el diagnóstico de leptospira. La prevención y control con esta enfermedad, la mejor forma de prevenirla es pues promover actividades de salud, pues en la higiene que se debe de mantener con el agua, en mantener los recipientes de agua tapados. Imagínense de que a veces pasa de que una rata puede andar en su casa y la rata orina sobre el agua que están consumiendo, o las ratas pueden orinar sobre los alimentos. Entonces, si uno inocentemente consume esa fruta o esa verdura o esa agua contaminada con orines de rata, entonces nos podemos enfermar. Entonces, esas medidas básicas de higiene, de tener el agua tapada, tener el agua hervida, los alimentos tapados también o mantenidos en neveras, en la refrigeradora, entonces eso ayuda minimiza pues los casos. Saneamiento básico también, o sea, deberíamos de tener aguas residuales tratadas, que las aguas residuales aquí en nuestro país la gente la tira a la acera, ¿verdad? En mucho de nuestra población, pero pues si son las mismas condiciones pues de pobreza que tiene nuestra población, entonces nuestras autoridades deben de velar en ese sentido por mantener pues también la salud pública de toda la población. Protección de grupos de riesgo y de animales domésticos, ¿verdad? Debería de estar también la Junta de Vigilancia de Veterinaria, estar al control o viendo cómo está el ganado también en nuestro país, si está enfermo o no está enfermo, ¿verdad? Igual los animales domésticos, saber si ellos poseen o no la enfermedad para evitar pues que los humanos que están expuestos ante esos animales enfermos pues adquieren enfermedad. Y el control puede consistir también en evitar la exposición al agua contaminada y disminuir la contaminación por la eliminación de los roedores, ¿verdad? Entonces, rodenticida se le dice a los venenos que se dan para eliminar a los roedores, ¿verdad? Y se esperaría pues que eso también en alguna manera, a eliminar a los roedores, pues también los casos bajen en alguna población vulnerable. Entonces, llego hasta acá. No sé si tienen alguna duda referente a la clase. No, Lee. Bueno, igual si tienen alguna duda me la hacen llegar al correo y con gusto les voy a responder. Así que quedamos hasta acá y pasen un feliz día. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick.